Bueno, queridos hermanos y queridas hermanas, muchas gracias por acompañarnos en esta clase de espiritualidad cristiana. Bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Le pido al Señor que siga sustentándolos en su amor, en su misericordia. Eh, Estamos a la mitad de, ya un poco más de la mitad de nuestro curso. Así que bueno, confío en el Señor de que cada día sea más significativo, ¿no? Nuestro encuentro con Él, nuestra vivencia de Él, y creo que eso será algo sumamente maravilloso en nuestras vidas. Bueno, vamos a orar. Quisiera pedir si alguno de ustedes quiere activar su micrófono y poder orar, se lo agradecería. Pastor Manuel, por favor, se lo agradecería. Oramos. Amado y buen Padre, venimos ante ti en este momento con gratitud en nuestros corazones y al iniciar este tiempo de trabajo, de estudio, Padre, ponemos este tiempo en tus manos para que tú nos bendigas, nos dirijas, Señor, y de manera especial a nuestro profesor. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en medio de nosotros y queremos, Señor, seguir creciendo, así que ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, querido Manuel. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir en esta clase, adentrándonos de a poco e ir descubriendo la espiritualidad de Jesús como el Emmanuel de Dios. Plantear algunos rasgos que nos permitan a nosotros poder identificar aquellos comportamientos, aquellas acciones, aquellos pensamientos que permearon, que modelaron el ejemplo que nosotros tenemos que seguir en la persona de Jesús. Y creo bueno, depende mucho de nosotros, de nuestra vivencia, de nuestra experiencia, que podamos tener ese encuentro con Él. Así que, bueno, voy a compartir la pantalla y vamos a continuar. Nos quedamos la clase pasada reflexionando sobre sobre esta característica, ¿no? De la espiritualidad de Jesús, que tenía que ver básicamente con hacer una vida más humana, más dichosa, ¿no? Creo que Jesús era feliz en sí mismo, Jesús era pleno en sí mismo, y, y Él quiso que los demás también fueran felices. Me parece que más allá de pensar que cuando Él se acercaba a una persona sucedían cosas como milagrosas, ¿no? Como uno pensaría que se acercó al Señor, alguien que estaba triste y el Señor Jesús se acercó a él y como mágicamente se curó o demás. Pienso que no, pienso que como toda vida tierna, eh, el hecho de que alguien esté a tu lado y signifique algo muy grande para ti, ¿no? Eso ya te satisface. Y creo que Jesús quería que mucha gente o toda la gente fuera feliz. Eh, Pienso que detrás de sus conflictos que tenía principalmente con los fariseos, no devienen básicamente de una actitud rigorista o legalista de Jesús. Pienso que provienen o devienen más bien de que él sentía que ellos no eran felices porque tenían tantas cargas estos hombres, ¿no? Tenían tantas cosas por cumplir, se habían esclavizado tanto a tantas cosas que habían dejado de disfrutar la vida. Y siento que una de las cosas que podríamos no dejar de lado es interpretar un poco que los conflictos que tenía con el Señor Jesús, con estos grupos a los que se enfrentó, básicamente eran porque Él entendía que ellos necesitaban encontrar la felicidad. Bien, teniendo como marco de referencia este punto, vamos a ver una segunda característica. Y
Y esto es algo muy lindo, hermanos, en cuanto a la espiritualidad de Jesús. Él tenía pasión por, por el Dios que era amigo de la vida, ¿no? O sea, Jesús evidentemente tenía esa misma pasión que su padre. Y esta pasión que tenía él la reflejaba en sus deseos de vivir. Si bien es cierto, el Señor muere muy joven, muere evidentemente por un propósito, pero eso no significa que él no amara la vida, que él no amara lo que significara el amistarte con tu entorno, amistarte con tu pasado, amistarte con tu presente, a vivir tu futuro en una especie de fraternidad. Pienso que Jesús tenía mucho este deseo, ¿no? Eh, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, escuchan a Dios, pero lo hacen a través de su sistema religioso. Eh, con estos personajes con los que Jesús se enfrenta, ellos establecen una relación con Dios a través de cumplir todos estos tipos de rituales, todo este sistema religioso que ellos tenían, que habían aprendido y que consideraban que era la manera más adecuada para que ellos pudiesen entablar esta relación con Dios. Y entonces lo hacían de manera rigurosa, que les preocupaba todos los aspectos del culto, que esto fuera totalmente perfecto, que se cumplieran todos los rituales, todas las enseñanzas del libro de Levítico. Eran tan exagerados en cuanto al diezmo, ¿no es cierto? Que Jesús mismo dijo, ustedes, eh, ¿cómo es? Cuelan todo, o sea, con tal de que esta ordenanza religiosa se cumpla a cabalidad. Incluso el mismo sábado, ¿no es cierto? Para ellos había representado no un día de recreación, sino más bien un día de sobrecarga y de aflicción. Y eso es lo que imperaba en aquel tiempo, era la manera en la cual no solo ellos, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, utilizaban para su relacionamiento con Dios, sino peor aún, era lo que también enseñaban a sus seguidores, a sus discípulos, a la gente que iba a presentar sus sacrificios al templo. Entonces era como una serie, ¿no? De enseñanzas, como una serie de acciones que todo estaba enfocado en este ritualismo, que estaba enfocado en estas formas, ¿no? Que sí o sí tenían que cumplirse para que entonces pudiesen sentirse, pudieran sentir un dejo de, de, ah, del deber cumplido, un suspiro, ¿no? De decir, bueno, estamos haciendo lo que Dios nos manda. Sin embargo, Jesús vive a Dios con la vida. Jesús vive a Dios, vive su relacionamiento con el Padre. El que me ve a mí ve al Padre, dijo el Señor, pero lo hace a través de la vida. Y lo más importante, hermanos, es que Jesús interpreta que la vida está en las personas. La vida son la gente, ¿no? La vida es aquel niño, la vida es aquel joven, aquella adolescente, aquella mujer desvalida. La vida es lo más despreciable, lo más vil, aquello que ha sido abandonado o dejado de lado. Jesús vive a Dios a través de la gente, le pone a Dios mirando a la vida, una vida más dichosa y más humana para todos. No le preocupa la observancia por la observancia misma. Incluso pone por encima del sábado, por encima de los distintos preceptos, la dignidad del ser humano, la dignidad de las personas, la dignidad de lo que somos ante Dios, porque finalmente, hermanos, nuestro prójimo, la gente, las personas, somos el reflejo de la imagen y de la semejanza de Dios. Y eso es muy importante en la espiritualidad de Jesús. No le preocupa mucho eso, tan es así que termina haciendo que sus discípulos comieran del pan sagrado, ¿no es cierto? Que solamente estaba reservado a los sacerdotes. Eso para alguien hoy en día que está formado en situaciones, ¿no es cierto? Que sí o sí tiene que ser de esta manera,
esa reacción de Jesús debería escandalizarse, porque los panes sagrados no estaban reservados era una ordenanza, ¿no? Era una ordenanza que se venía trayendo de muchos siglos. Y ver a Jesús que le permite a sus discípulos comer de esos panes sagrados, ¿no? Rompiendo los esquemas porque ve que su gente pues tiene hambre. Entonces Jesús ama la vida, le preocupa curar la vida, le preocupa acercarse y sanar y tocar, ¿no? Creo que esto en relación a lo primero, donde Jesús quería que la gente fuera más humana, más dichosa, ahora vemos a un Jesús que vive a su Padre, pero lo vive a través de las personas, ¿no? A través de las circunstancias. Él no quiere asegurar ni la liturgia, no quiere asegurar los sacrificios, no quiere asegurar los ritos de pureza que en ese momento existían. Para Jesús, para su espiritualidad, para su esencia, lo primero es la vida de las personas, no el culto, no el culto. Y esto, hermanos, nos permite a nosotros, sin caer en fundamentalismos ni en radicalismos, sin caer en esas acciones que menospreciaría el orden en el templo, el orden en el culto, ¿no? Eh, Uno no puede, bajo ninguna circunstancia, poner las cuestiones del culto, ¿no? Por encima de la dignidad de las personas. Hace no mucho tiempo atrás tuve la oportunidad de compartir un servicio, un culto, ¿no? Y era muy lindo, o sea, para mí fue algo especial, fue algo lindo. Creo que el Espíritu Santo se movió en ese momento. Hubo una linda palabra, hubo una linda alabanza. Creo que hubo un momento muy especial y sinceramente yo lo disfruté y muchas personas lo disfrutamos. Y después, este, eh, yo supe que una persona se había incomodado, una persona no le había gustado ese culto. Y, y bueno, yo pregunté por qué te habías incomodado, ¿no? Por qué no te gustó ese culto? Y él dice, mira, yo creo que los niños estuvieron corriendo mucho y los niños iban y venían. Sus padres tenían que tenerlos quietos en su asiento. Y creo que no, eso no debe existir en el culto. Y me dio mucha tristeza, ¿no? Mirar cómo todavía hay muchas personas que están centradas o que miran o que viven su espiritualidad en situaciones muy periféricas, ¿no? Y que por una situación de esa naturaleza se perdió lo que el Espíritu Santo quiso hacer y decir en ese culto, que insisto, para mí fue muy hermoso y que nunca yo percibí que los niños estuvieran tan desbordados como en otras ocasiones o en otros templos, sí lo están, ¿no? Entonces, para muchos todavía la liturgia, los sacrificios, los ritos, las reglas, las ordenanzas, así como fui criado, así como fui enseñado, así como me enseñó el pastor de hace muchos años, ¿no? El pastor que estuvo con nosotros nos dijo que así tenía que ser de esta forma. Eh, no podemos nunca, bajo ninguna circunstancia, poner todo ello por encima de la dignidad de las personas, porque Jesús amaba la vida y la amaba a través de la gente, la amaba a través de la gente, la amaba a través de las personas, ¿no? Y creo que este es un punto muy valioso para seguir profundizando en la espiritualidad de Jesús. Lo importante en este punto, hermanos, lo importante es la acogida que Jesús da al pecador. Y cuando hablamos de pecador, hermanos, yo no sé cuando ustedes escuchan esta palabra, ¿qué les viene a la mente? Porque a veces le hemos repetido tanto, ¿no? Jesús se juntaba con los pecadores, pero
Ah, pero no sé, hermanos, no sé, porque incluso hay lugares donde hace distinción los pecadores con los publicanos de impuestos, con las prostitutas. No, no, no sé si hemos llegado a entender esa palabra, ¿no? Eh, Algo que se le criticaba mucho a Jesús era esta parte de estar muy cercano a este grupo, ¿no? A este grupo que el Evangelio lo denomina como pecadores. ¿Sí? Pero no sé qué se nos viene a la mente, no sé qué nos imaginamos cuando hay eso, pero si usted me permite, yo podría entrar en ese grupo tranquilamente, ¿no? Yo podría ser parte de ese grupo, y aunque soy pastor y aunque soy ah, consagrado y demás, pero siento también que sigo siendo un pecador que está en proceso de vivir una santificación para disfrutar una glorificación. Jesús, hermanos, para él era acoger, era abrazar al pecador en todas sus formas, en todas sus maneras. Hoy, hoy no tenemos esto, hermanos, no tenemos esto. Desafortunadamente, hemos desarrollado espiritualidades en nuestras iglesias muy selectivas, muy elitistas. Todavía tenemos congregaciones donde hacemos grupos, ¿no? Los ricos, los pobres. He conocido muchas iglesias donde su espiritualidad está basado en el estatus social, donde estos no se juntan con aquellos porque estos tienen más plata que los otros, ¿no? Y entonces siempre hemos desarrollado espiritualidades divisionistas. Y, y cuando, si yo siempre le decía en la iglesia, si ahorita, hermanos, en estos momentos alguien llegara, una prostituta, y todos sabemos cómo es una prostituta, hermanos, ¿no? Todos sabemos cómo se maquilla una prostituta, todos sabemos el vestido que llevaría una prostituta, ¿no? Todos veríamos y sabríamos exactamente cómo identificar a una mujer que es prostituta. Si ella llegase a la iglesia, ¿cómo la miraríamos? ¿Qué haríamos? ¿Cuáles serían nuestras reacciones? Algunos, eh, ¿no? Dirían, no, no, nosotros la cogeríamos. No sé, no, la verdad nunca he tenido esa experiencia, pero no sé si no habría un rechazo hacia el que es drogadicto, hacia al que es borracho, al que es emo, si llegara un homosexual, una lesbiana, un transgénero, un transvesti, y llegara a la iglesia, ¿qué haríamos, no? Le pondríamos una silla para que estuviera en el culto, pero lo pondríamos al final del templo, lo haríamos sentar en la puerta del templo. Entiendo que, por ejemplo, si llega una persona drogadicta, borracha, evidentemente debería tener todo el cuidado, porque ha habido experiencias donde se han puesto violentos y han causado destrozos en la iglesia, pero al margen de eso, que es una excepción y no la generalidad, ¿qué haríamos con alguien que tiene mal olor, que tiene mala apariencia? Jesús hizo la reconciliación social, no las ofrendas que se llevaban al altar. Algo es importante en la espiritualidad de Jesús, hermanos. Él quiere reconciliar a la sociedad, quiere reconciliar el que es pobre con el que es rico, el que tuvo la oportunidad de estudiar y aquel que ni siquiera cursó el primario. Él quiere hacer una reconciliación entre aquel que, que es prostituta, entre aquella que es prostituta por las circunstancias, ¿no? Y aquellas mujeres que gracias a Dios pudieron tener todo en casa y no tuvieron la necesidad de prostituirse. Dios, el Señor Jesús quiere tener esta reconciliación entre la sociedad, entre aquellos que han tenido todas las oportunidades de vida contra aquellos que no las han tenido y que desgraciadamente han tenido que tomar malas decisiones que han destruido su propia vida. No son los ritos, no son las ofrendas. Lo que era importante para el Señor era reconciliar, porque Él veía en las personas la vida misma, vida que Él creó, vida que él diseñó, vida que está su imagen en ella. Y obvio que Él quería recuperarla, y obvio que Él quiere reconciliarla, y obvio que hoy quiere que hombres y mujeres como usted y como yo desarrollemos este tipo de espiritualidades, que traigamos la reconciliación entre las personas,
que nos veamos como un solo ser creados a la imagen y semejanza de Dios. Esto es lo grandioso de Jesús, hermanos. Esto es lo maravilloso de Jesús. Esta es la apuesta más extraordinaria de un hombre que vive su espiritualidad a pleno, ¿no? Que no es racista. Desafortunadamente, hoy todavía en nuestras congregaciones hay muchos sentimientos racistas, que porque si sos alemán, que por si sos polaco, que si porque sos ruso, que si porque sos la negrada, ¿no? Que a veces he escuchado a muchos hermanos de nuestra iglesia decir, es que la negrada, ¿no? La barriada. Y no, nosotros somos los polacos, ¿no? Y eso no eso no es una espiritualidad, eso no es de Jesús, ¿no? Estamos haciendo las cosas mal. Y pienso, hermanos, que recuperar esta espiritualidad de Jesús nos lleva a eso, a vernos con los mismos ojos de Jesús, ¿no? Las religiones pueden estar en crisis, pero no Jesús, no Jesús. Jesús nunca entrará en crisis. Las crisis de las religiones cristianas llevará a que emerja Jesús con más fuerza. Y si usted mira en sus iglesias, hermanos, que hay este tipo de espiritualidades, ¿no? Bueno, ahora tiene que hacer un cambio, tenemos que emerger con un nuevo paradigma, un paradigma diferente, un paradigma que nos haga acoger al pecador, a la prostituta, al publicano, al homosexual. Y tenemos que tener muy claro esto, hermanos. El hecho de que el Señor haya acogido a las prostitutas, a los publicanos, no quiere decir que estaba de acuerdo con sus acciones. Entendámoslo de una vez por todas, ¿no? Sé que el Señor no estaba de acuerdo porque le dijo a la prostituta, ve y no peques más. Claro que Jesús quería y tenía perfectamente consciente, ¿no? De que las personas tenían que ser transformadas por su evangelio, pero eso no le impidió, no fue un requisito. Jesús nunca le dijo a las personas, bueno, anda, cambia un poco y después de que vos cambies, bueno, ahí recién puedo charlar contigo, ¿no? Creo que no. Las religiones pueden estar en crisis a través de los ritos que hemos establecido, un montón de reglas que nos hemos impuesto, un montón de prejuicios que hemos estado haciendo, pero Jesús nunca estará en crisis, hermanos. Jamás. Jesús tiene muy clarito, incluso hoy, cómo es su acercamiento con las personas, porque Él ama la vida. Él quiere reconciliar a todas las personas. Por eso él tenía una costumbre hermosísima, ¿no? Él tenía esta costumbre del shalom, porque el shalom, hermanos, no solo es ausencia de guerra, ¿no? No es ausencia de guerra, es el shalom de Dios, es el ser total, el ser pleno, el poder estar en cualquier circunstancia fijados en Dios. Ustedes vean que hay en los evangelios muchas de esas expresiones de Jesús cuando se acercaba a la gente, principalmente a la que más estaba en conflicto, ¿no? A la que más no, a la que más le había costado trabajo encontrar humanidad en sí misma, a la que había sido rechazada, a la que tenía dentro de sí mismo un montón de emociones, de situaciones encontradas. Siempre le decía, vete en paz, ven shalom, ¿no? Es decir, el shalom, hermanos, es deseo todo lo bueno para vos. Te deseo todo lo mejor. Eso es lo que Jesús quería para la gente. Vete en paz. Era un deseo de Jesús. No era un formalismo. Como hoy, ¿no? Nos saludamos, paz del Señor, paz a vos, como decimos los mexicanos, ¿no? No es un formalismo, no es un saludo que a veces yo hasta siento que le hemos perdido todo el sentido a ese saludo, esa palabra, esa expresión, ¿no? Pero en los labios de Jesús recobra un sentido, ay, hermano, re lindo, maravilloso, impactante. Te deseo todo lo mejor. Qué lindo, ¿viste? Qué lindo es cuando alguien te dice eso. Es como si hoy diríamos, vete y vive a pleno. Anda, viví a pleno, viví feliz, viví libre. Eso era la espiritualidad de Jesús en relación a las personas. ¿Qué es lo opuesto? El shalom, hermanos. Este deseo de ir en paz es lo opuesto a las desdichas, a los abusos, a los sufrimientos.
Es lo opuesto. Aquello que nos deshumaniza. Aquello que nos deshumaniza. Por eso espiritualidad es camino de humanidad, de reencontrarnos, ¿no? Como decía James Emery White, hoy necesitamos a cristianos que se hagan escandalosamente presentes en el mundo. Y la espiritualidad de Jesús es un escándalo. Es un escándalo, hermanos, incluso hoy. Es un escándalo. Y pienso que hoy necesitamos eso. Cuando Dios encarna, lo que le preocupa, hermanos, cuando Dios viene a la vida a través de Jesús, lo que le preocupa a Jesús no es recuperar el sentido ni del sábado incluso, ¿no? Aunque Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley y los profetas, no, he venido a cumplir, aunque hay un sentido ahí de recuperar el origen del por qué el Señor hizo todas sus leyes en el pasado. Realmente su gran preocupación era venir al encuentro del ser humano, más allá de los grandes códigos legales. Lo que le preocupaba es la vida de las personas, la vida de las personas. Y eso es espiritualidad de Jesús. Si a usted le interesa tener esta reconciliación social y lucha por eso, usted está desarrollando espiritualidad de Jesús. Usted está desarrollando una espiritualidad cuando cada vez le dice a las personas, vete en paz, te deseo el shalom de Dios, deseo todo lo mejor para tu vida, deseo que seas feliz. Y no solo decírselo a los nuestros, no, estamos hablando de toda esta reconciliación. Por eso me gusta mucho esta frase que elegí, las crisis de las religiones cristianas no, no son otra cosa más que algo que permiten que emerja, que surja, que vaya a flote el mensaje de Jesús con mayor fuerza. Recuperemos este sentido, hermanos. Recuperemos esta forma maravillosa. Tercero, que este es el que más me ha impactado a mí, que sigo reflexionando, que sigo pidiéndole al Señor sabiduría para poder ser guiado en esta dirección. Ya el año pasado reflexionaba con los alumnos de primero acerca de cómo la espiritualidad de Jesús se dirigió a los pobres. Cosa, hermanos, que hoy pocos de nosotros, con el debido respeto, hemos ido, y lo digo por mí, por eso digo que es una de las cosas que más me confrontan. Poco hemos hecho no por acabar con la pobreza, ¿no? Porque eso no va a suceder nunca, sino poco hemos podido hacer para desarrollar una espiritualidad en la cual para Jesús era en su agenda el número uno de su agenda, de sus prioridades. Y esto a veces no está en las prioridades ni de las iglesias. Las iglesias no tienen como prioridad a los pobres, no está dentro de nuestros incluso planes de trabajo. Hacemos un poco de servicio porque hay un área de servicio, bueno, decimos que los de servicio se encarguen, ¿no? Es como cuando alguien quiere decir el tema de predicar el evangelio. Bueno, que se encargue el departamento de evangelismo. Ellos se fueron elegidos para ello, bueno, ellos que se dediquen a predicar. Y lo mismo sucede, ¿no? Cuando tenemos que servir. Y, y lastimosamente hemos de reconocer, hermanos, que esta prioridad de Jesús no está en las agendas de las iglesias actuales. Y lo digo por mí mismo, yo soy pastor de una congregación y he sido pastor durante muchos años, por eso digo, a mí me sigue confrontando terriblemente, porque cuando nosotros analizamos nuestros planes, siempre pensamos en que la plata que tenemos es para mejorar el templo, para comprar mejor aire acondicionado, para tener mejores instalaciones. Eh, y bueno, y vamos a ver si damos algo para los pobres. No tenemos una partida en nuestros presupuestos para ese punto, ¿no? No lo hay. Este, eh, Entiendo, hermanos, que pasa mucho porque ahora difícilmente uno puede diferenciar quién es un pobre, ¿no?
principalmente los que vivimos en Argentina, siempre nos quejamos de aquellas personas que no trabajan, que todo el día están tomando mate, que el gobierno lo sustenta a través de miles de planes, ¿no? Y uno dice, bueno, yo no le voy a dar más plata a esta persona para que, para que esté allí, si puede trabajar y demás. Entiendo, ¿no? Que el hecho en estricto sentido de justicia, no debería suceder. Y pienso que el Señor le diría a toda esa gente, bueno, hermanos, si vos podés, si vos hay que trabajar, vamos, yo te ayudo a trabajar. Pero desafortunadamente, hermanos, siento, esa es mi percepción, que por tener ese pensamiento que, insisto, en estricto sentido de justicia, cabe razón, también siento que por ese razonamiento hemos olvidado que sí hay verdaderamente pobres, ¿no? Que sí los hay, que no han tenido las mismas oportunidades que nosotros, que no las tienen. Sí hay pobres, hermanos, claro que sí, solo que nosotros dijimos, ay, no, bueno, esos que dicen son re vagos. No, hay gente, hermanos, que se levanta a laburar todos los días, pero no le alcanza, no llega. Que para nosotros yo a veces veo, hermanos, vaya usted a su heladera ahorita, ¿no? Usted abra su heladera, abra su freezer y, hermanos, de verdad, a veces yo he ido a algunos lugares y veo freezers llenos de tanta comida y digo, Dios mío, el mío tiene, pero no tanta. ¿Por qué no pensamos en los pobres? La espiritualidad de Jesús, hermanos, iba en dirección a los pobres. Iba en dirección a los pobres. Los pobres son los primeros que tienen que experimentar esa vida liberada, esa vida digna. Creo que hoy más que nunca necesitamos, ah, no sé, bueno, no sé. Yo pienso que a veces hasta yo mismo me avergüenzo de hablar y decir esto que estoy diciendo, porque siento que a veces son más palabras al viento yo y me siento a veces tan hipócrita, ¿no? De hablar tan vehementemente de este punto y qué estoy haciendo yo para eso. La verdad que hago mea culpa en este sentido, ¿no es cierto? Pero, pero la verdad, hermanos, es que hablando de esta realidad, creo que nosotros tenemos que experimentar esa vida liberada, esa vida digna. Yo sé que muchos de ustedes, hermanos, cuando eran más pequeños, vivieron vidas muy precarias. He escuchado historias, ¿no? Y que ahora, no sé, Dios les ha bendecido de una manera increíble. Tienen casas hermosas, tienen autos, tienen camionetas, tienen el freezer lleno de carne, de cosas para amasar. En fin, o sea, ahora sus hijos les compran ropa de marca, ahora tenemos para viajar por el mundo, ahora las cosas cambiaron, ¿no? Ya no vivimos en esa pobreza que muchos de nosotros nos desarrollamos. Ahora, ¿qué pensamos de aquellos que necesitan una oportunidad más, ¿no? De cómo estamos ejerciendo prioridades para los pobres. Ellos son los primeros, según para Jesús. Estoy hablando, lo hablo desde la persona de Jesús, que él tiene toda la autoridad para hacer, ¿no es cierto? Para él, ellos eran los que tenían que ser dignos, llevar una vida digna, ¿no? Una vida digna. Hemos escuchado tantas noticias, escuchamos tantos reportajes y bueno, lloramos, nos conmovemos, ayudamos un poquitito y después, bueno, nos olvidamos porque, bueno, primero somos nosotros, tenemos que pagar el viaje a Estados Unidos o tenemos que pagar el viaje a Cancún y tenemos que pagar la camioneta de 0 kilómetros o tenemos que pagar la casa grandota que ahora tenemos, entonces no nos alcanza. También andamos todos a las corridas porque ahora entre más cosas tenemos, pues más tenemos que pagar. En esa dirección, hermanos, hacia los últimos, hacia los despreciables, el Espíritu le urge a Jesús. El Espíritu le urge a Jesús. Y Jesús lo sabe muy bien, sabe la importancia y la urgencia que tiene de alcanzar a los pobres. Por eso, hermanos, es que el Evangelio de Lucas lo recoge perfectamente en el discurso que se pone en los labios de Jesús, aduciendo claramente un mensaje profético del profeta Isaías, ¿no?
donde dice que él habla de los pobres, de los cautivos, de los ciegos, de los oprimidos. Oh, yo he venido a predicar el año agradable del Señor. He venido a liberar, he venido a compartir, he venido realmente a hacer una realidad en sus vidas. Ahora, pensemos un poquitito, hermano. Pensemos un poquitito. ¿Ustedes creen que este discurso de Jesús, que el Evangelio de Lucas lo recoge y lo pone en sus labios, acerca de esto de hoy se ha cumplido esta palabra, ¿no? Que es el profeta Isaías. He venido a dar vista a los ciegos, he venido a dar libertad a los cautivos, a sacar a los oprimidos de las cadenas del diablo, ¿no? He venido a bendecir a los pobres. ¿Ustedes creen que Jesús a partir de ese momento hizo todo? O sea, como un buen político, ¿no es cierto? Que hace un discurso y dice, ahora sí, los pobres son primero. Y ahí arranca una campaña, ¿no? Como todos los políticos que arrancan campaña. En tiempo de campaña, bueno, ahí se comen con los pobres, se sacan fotos con los pobres, se sientan en las veredas, comen polenta, etcétera. Ya pasa el tiempo de campaña y termina todos esos reflectores, ya jamás se vuelve otra vez a esos lugares. Ahora, les pregunto, ¿ustedes creen que Jesús era ese típico político eh, que solamente se levantó para hacer promesas y que a partir de ahí ahora sí vemos a un Jesús que le interesan los pobres? Yo pienso que no, hermano. Yo pienso que Jesús en su vida fue así fue educado. Él vivió también siendo humilde, él vivió en la peor pobreza. El pueblito donde él vivía, hermanos, que muchos comentaristas dicen que no pasaba de 200 personas y que muchos tenían que salir fuera. Seguramente José con Jesús tuvieron que salir a Galilea principalmente a conseguir trabajo, a conseguir laburo, porque en su pueblito, pues no, obvio que no daba para hacer muebles, no daba para vender entre su gente, ¿no? No crean que Dios le mandaba plata del cielo, ¿no? Al Señor Jesús o le depositaba en su cuenta bancaria. No, bajo ninguna circunstancia. Jesús también se la rebuscó. Jesús también, hermanos, tuvo que padecer y caminar con su papá oye, papi, hoy no tuvimos laburo y no, hijo, hoy no tenemos, no sé qué vamos a hacer. Pero ustedes saben que los judíos siempre fueron entrenados en la piedad. Esto es algo muy rescatable de los judíos. Para los judíos, hermanos, hacer obras de caridad era muy importante para ellos. Y seguramente Jesús, junto con María, con José, con todos sus hermanos y sus hermanas, que seguramente no les alcanzaba la plata, desarrollaron este sentido de empatía. Y seguramente Jesús en algún momento quiso comer un buen cordero, ¿no? Que a veces en casa no había. Como todo niño vio que otros tal vez, ¿no? A lo mejor los más pudientes de su pueblo tenían juguetes nuevos y él pues no tenía mucho que digamos, él tenía que laburar desde jovencito. En fin, lo que quiero decir, hermanos, es que para poder tener una empatía hacia los pobres, nosotros tenemos que desarrollar un estilo de vida y no olvidar nuestras raíces y crear ministerios y crear programas que permitan, hermanos, hacer vidas dignas, ¿no? Eh, no sé, en fin. Bueno, sigo leyendo, hermanos. Estos son la primera preocupación espiritual de Jesús. Son los que lleva más dentro de su corazón de profeta, los pobres. Su corazón de profeta está inclinado hacia los pobres. Él, él desarrolló una personalidad de empatía, de amor, de que tal vez en casa no tenían para comer, como muchos de ustedes me han contado sus historias de que nosotros cuando éramos chicos no teníamos para comer, pero mamá siempre, si alguien tenía una necesidad, mamá siempre daba. ¿De dónde sacaba? No sabemos, el milagro de Dios, porque los pobres siempre han sido una prioridad para Dios, siempre, siempre. Y una espiritualidad genuina, hermanos, una espiritualidad genuina no va a buscar los reflectores de la fama ni del poder, va a buscar dónde hacer vidas más dignas, más liberadas. Y creo que hoy necesitamos siempre
ah, abrir siempre nuestros corazones, nuestras billeteras, ¿no? Eh, dar, eh, dar hasta que duela. Hablando un poquitito del sermón que vamos a desarrollar en predicación expositiva, dar te duele y Jesús le dolía dar. O sea, no crean que tenía tanta plata, sí. Él tuvo que tener un montón de personas, mujeres que le servían y que con sus bienes le sustentaban su ministerio. O sea, claro que para él, hermano, la espiritualidad, y pienso que hoy Jesús no ha cambiado. Y no es que Jesús, hermanos, deseche a los ricos. Ojo con eso, no se trata de esa lucha de que, ay, no, los ricos son condenados por Jesús. No, por favor, eso no es así. No es así. Jesús nunca condenó la riqueza. Lo que Jesús condenó fue el amor hacia la riqueza. Tuvo muchos amigos que eran ricos y nunca los condenó, ¿no? Nunca los condenó, principalmente las mujeres que tenían plata y sus maridos tenían plata. Y Jesús se valía de ello para su ministerio. Y Jesús no condena la riqueza, porque la riqueza, en términos bíblicos, significan prosperidad de Dios también, ¿no? Y además, hermanos, nadie es tan pobre como para que no tenga para compartir algo en la vida. Nadie es tan pobre. ¿Mm? Esto era una preocupación espiritual de Jesús, los pobres. El espíritu, hermanos, no habla del derecho, bienestar o progreso, ¿no? Como arengas. Más bien, es el espíritu, es quien lleva a Jesús a situarse desde abajo para rehacer la vida deshecha de tanta gente. Jesús toca las fibras más íntimas, toca las miserias más humanas, ¿no? Jesús desciende, por eso el misterio de la encarnación sigue siendo un gran milagro de gracia. Cómo Jesús desciende, se encarna, porque Él quiere rehacer la vida de tanta gente en su tiempo, cuando Él caminó por la tierra, y lo quiere seguir haciendo hasta hoy. Y los que nos profesamos ser seguidores de Cristo, debemos desarrollar una espiritualidad que vaya dirigida a los pobres. Si no, no seremos merecedores de ese título. Si somos seguidores de Jesús, si nos consideramos sus hijos, tenemos que tener el corazón de este profeta, del profeta Jesús, del Hijo de Dios, del Dios mismo hacia los pobres. Espiritual entonces para Jesús no tiene que ver con los ritos. Espiritual para Jesús implica estar cerca de los últimos, estar cerca del desechado, del condenado ya, ¿no? Del publicano, del pecador, pero principalmente de los pobres que no tienen mayor, ¿cómo es? Mayor eh, mérito, mayor oportunidad. Hace un año cuando daba esta clase y que fui confrontado cuando preparaba mi clase, cuando he estado profundizando en los temas de espiritualidad, eh, muy a menudo, ¿no? Siempre le pido al Señor que me permita ver cuando hay una necesidad y que me permita ayudar un poquitito. No se trata de publicarlo en las redes sociales, pienso que eso, respeto a quien lo hace, ¿no es cierto? Respeto quien lo comparte, lo respeto mucho y me alegra y me gozo cuando veo que alguien está haciendo algo por alguien, ¿no? Pero yo siempre le digo al Señor, Señor, si este día tú quieres que yo me enfrente o me tope con alguien cuando voy al centro, cuando voy al súper, cuando voy a cualquier lado, ¿no? Si crees que yo puedo ser de bendición a alguien que seguramente a- a- al menos ese día lo va a hacer sonreír, abre mis ojos, Señor, abre mis ojos, por favor, déjame verlo. A veces no los vemos, hermanos, a veces no los vemos. Y cuando los vemos nos hacemos a un lado, ¿no? Les damos la vuelta, como en la parábola del, ¿cómo se llama? Del buen samaritano, ¿no? Donde el sacerdote lo rodea, el levita lo rodea, etcétera. Y yo siempre le digo eso al Señor. Y ustedes saben que bendigo a Dios porque siempre hay algo que hacer. Siempre hay una situación que aliviar.
Y aunque uno a veces se queda sin nada, a veces nos pasa como, nos pasa como la viuda pobre, ¿no? No tenemos al otro día que comer, pero uno dice, y vamos a al menos un poco cambiar. Ahora, si esto lo llevamos a que alguien quiera desarrollar un ministerio, quiera hacer algo más serio, más profundo, creo que estaríamos emulando la espiritualidad de Jesús. Muy bien, pasando al otro punto, hermanos, la espiritualidad de Jesús también es una espiritualidad que lucha contra los ídolos que dan muerte, porque como hemos visto, la espiritualidad de Jesús tiene que ver con la vida, ¿no? Tiene que ver con camino de humanidad, tiene que ver con el camino de la dicha que permite que la vida misma fluya y nazca en todas sus formas, en todas sus maneras. Entonces la espiritualidad de Jesús también es una espiritualidad que va a confrontar y que va a luchar contra aquellos ídolos que van a atentar contra la vida, ¿no? Que van a atentar contra la vida. El Dios de Jesús, hermanos, el Dios que viene a predicar Jesús, es un Dios que está contra el mal, pero también que está en contra del sufrimiento y consecuentemente está en contra también de la muerte. Dios ha estado en contra de todo esto, hermanos. Dios ha sufrido con el ser humano. Dios ha No quiero la muerte del que muere, dice Jehová, Dios de los ejércitos. No quiero la muerte del que muere. Jesús, hermano, vive a Dios como una presencia buena, como una presencia que bendice la vida. Jesús vive al Padre, ¿no? Con esa presencia que lo lleva a luchar contra todo aquello que hace daño. Nosotros tenemos que luchar contra todo aquello que atente contra la dignidad de las personas y que atente contra la vida misma. Porque Jesús no va a favorecer nunca el mal. No va a estar del lado del sufrimiento innecesario. Innecesario. No lo va, no lo va a provocar aun cuando en muchas ocasiones Él lo permite. Él lo permite. Al menos ese es el pensamiento generalizado en las Escrituras. Dios no quiere que su creación sufra, sino en cambio lo permite para que cada uno de nosotros vuelva en sí. Dios siempre estará junto a quienes sufren, hermanos. Dios siempre estará junto a quienes sufren. Dios es Dios de huérfanos y de viudas. Dios es huérfano y de viudas. Si mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogería. Jesús vive a Dios como una presencia buena, como una presencia que va a bendecir la vida misma, ¿no? Y que nosotros tenemos que hacerlo igual. Este escritor, Tony de Mello, decía, digamos de Dios lo que queremos, pero no lo hagamos menos humano que nosotros. Eso no, eso jamás, hermanos. Digamos de Dios lo que bien se nos antoje, ¿no? O sea, cada uno puede decir de Dios lo que quiera. Puede decir de Dios lo que quiera. A favor, en contra, opinar para bien, para mal, sea un concepto bueno, un concepto malo. No sé, dice este escritor y me encanta la frase. Digamos de Dios lo que querramos, pero nunca, nunca lo hagamos menos humano que nosotros. Porque Dios no es menos humano que nosotros. Dios siempre estará interesado en su humanidad, siempre estará interesado en su creación. Siempre estará interesado, ¿no? En aquello que Él creó. No lo hagamos menos humano que nosotros. Porque eso nunca será con Dios. Dios siempre va a favorecer al que sufre. Y siempre va a consolar al que llora. Y siempre va a dar esperanza de vida al que muere. Y siempre, siempre estará dispuesto a perdonar. Siempre, siempre, siempre estará dispuesto a perdonar. Aun cuando a veces nuestros legalismos digan, no, ese no merece el perdón de Dios. No, no sé. Yo no sabría decir eso.
Lo que sí sé es que Dios siempre estará dando su perdón. Jesús entonces, hermanos, va a gritar, va a luchar contra dos ídolos que deshumanizan a las personas, que los hacen cometer los actos más deplorables, que los hacen pasar por encima de cualquier dignidad humana. Dios contra eso, a través de Jesús, sí va a luchar. Sí va a luchar. Se va a oponer. No estará de acuerdo. Su espiritualidad no tendrá cabida, ¿no? Para estos dos aspectos, que es el dinero y el poder. El dinero y el poder. El dinero, hermanos, cuando hablo del dinero, de la riqueza, insisto, estoy hablando cuando nosotros fincamos eh, nuestra vida, nuestros sueños, nuestros anhelos en nuestros bienes materiales. Cuando hacemos de nuestra plata un Dios. Escuchamos en las noticias, ¿no es cierto?, que muchos terminan suicidándose porque hubo una depresión económica, porque hubo una recesión económica, porque muchos perdieron miles y miles de millones de dólares que acumularon en su vida. No sé para qué, sinceramente no tengo idea para qué, ¿no? Y que cuando se ven sin nada, y bueno, su vida estaba allí, entonces como no tienen nada, terminan quitándose la vida. Y el poder, hermanos, el poder en sí mismo, un poder que no solamente se limita a los aspectos seculares, también eclesiales, también religiosos, ¿no? Cuando el poder se junta con la religión, con las cuestiones eclesiales, hermanos, pasan por encima de cualquier dignidad humana. Y no importa atropellar a quien sea, con tal de llegar a tal puesto, con tal de tener tal lugar, con tal de tener tal autoridad, ¿no? ¿Por qué Jesús va a luchar de manera frontal y decisiva sobre el amor al dinero y el poder que corrompe a las personas? Porque ambas, hermanos, siempre exigen víctimas. Siempre exigen víctimas. Para subsistir, siempre uno deja cadáveres en el camino. Se dejan cadáveres en el camino. Por eso Jesús grita: no le deis al César lo que es de Dios, a Dios lo que es de Dios. Los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. No le deis al César lo que es de Dios. Dale a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Los pobres. Los pobres. Y pienso, hermanos, que hoy la pobreza no solamente se mira desde distintos matices, sino finalmente sigue siendo una señal en la espiritualidad de cada uno de nosotros. Porque de los pobres es el reino de Dios. Jesús grita con todas sus fuerzas: no podéis servir a Dios y a Mamón. No podéis. No se puede acumular tanto bienestar para sí mismo, ¿no? Yo fui abogado, hermanos, durante muchos años, y principalmente mi especialidad fue derecho civil y derecho familiar. Yo soy civilista. Y tuve la oportunidad de ver algunos casos, yo litigué, que tenían que ver con herencias. Ay, 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 hermanos. Qué terrible es eso. Qué terrible. Yo digo, Señor, si uno tanto trabaja para hacerte de plata y de bienes y de casas y de autos y de tierras, chacras y animales y dando tanta cosa que uno todos los días anda ahí, uno, entre más compra, a veces uno termina matándose peor porque uno está tan estresado que uno termina con un infarto, pero en fin. Veía yo cómo la gente, mano, al final el papá se moría, la mamá se moría, el abuelo, la abuela, y ay, era un desastre eso, era un desastre.
Yo siempre le decía a mis clientes, le digo, miren, si ustedes tienen plata y demás, hagan su testamento, repartan sus bienes, no dejen problema a su familia, ¿no es cierto? Porque van a terminar matándose entre ellos después. Y sí, hermano, pasa, ¿eh? Pasa mucho. Pasa. Hay muchos hermanos que solamente su espiritualidad está centrada en eso, en acumular más, tener más. Y yo digo, estaría lindo, ¿no? Que todos, a ver, estoy hablando de todos, incluso todos los que estamos en esta clase, ¿no es cierto? Porque todos tenemos algún autito, alguna casita, alguna chacrita, todos tenemos un trabajito, ¿no? Y yo digo, ¿cuántos de nosotros pensamos que Dios nos está bendiciendo, pero no para bendecirnos nomás a nosotros? Porque entonces sería un Dios muy egoísta, ¿no? Que Dios diga, bueno, te voy a bendecir solo a vos, solo a vos, solo a vos, y listo, vos sos feliz. Yo pienso más bien que Dios nos bendice a nosotros, poco o mucho, pues para también que nosotros bendigamos a otros, ¿no? Y que alguien pueda decir, miren, yo tengo tanta plata, bueno, esta plata va a ser para tal cosa, y podemos financiar un programa, vamos a financiar un comedor, vamos a financiar esto, vamos a financiar, y si si no me da para ir a Cancún o no me da ir para a Europa o a Estados Unidos, bueno, no importa, pero vamos a sacar adelante este proyecto. La espiritualidad, mano, siempre nos saca a relucir realmente lo que hay en las intenciones de nuestro corazón. Y fíjense que a veces, lo voy a decir con todo el debido respeto del mundo, y por favor, que nadie se ofenda y que nadie tome a mal mis palabras, pero a veces los más pobres, algunos, son más mezquinos con las cosas que tienen. Y se pasan toda la vida como que lamentándose, ¿no? Decir, ay, soy pobre, ay, yo no tengo nada. No, no, perdóname, sí tenés, discúlpame, sí tenés. Tal vez no mucho, está bien, estamos de acuerdo, pero el que tenés, tenés. Y algo tenés. Y cuando uno lo hace en el nombre de Jesucristo, cuando uno hace las cosas, hermanos, el pobre guricito, el nene, el niño, que le acercó a Jesús su almuerzo, era lo único que tenía para almorzar. Bueno, eso poquito que ese muchachito tenía, el guricito, en las manos de Jesús se multiplica. Entonces, a ver, hermano, todos tenemos algo. Por eso la espiritualidad de Jesús siempre va a ir en contra de eso. Jesús siempre lo va a marcar, ¿eh? Y él no va a tener ningún problema para decírselo a usted y para decírmelo a mí, ¿no? Y decirme, a ver, para un poquitito, no podés servir a Dios y al dinero. No podés acumular bienes por acumular. Está bien, tenés tus hijos y quieres procurar un bienestar a tus hijos, está bien. No me aparto de eso, pero ¿y solo eso? La crisis, hermanos, es el signo por excelencia. Dios nos dice, no se puede vivir de cualquier manera. Tenemos demasiado para vivir bien, gracias a Dios. Quizás esta crisis nos vaya haciendo más humanos. Quizás, hermanos, Dios a veces como a Job tenga que quitarnos todo para poder valorar después lo poquito que tengamos. Tal vez, hermanos, a veces falta la economía para que nos demos cuenta que no son nuestras fuerzas, no es nuestra autosuficiencia, no somos tan capos como pensamos que somos. Todo viene de la mano de Dios. Todo es de Dios. Tenemos demasiadas cosas para vivir bien. Siempre Dios va a estar con el que sufre, pero se va a oponer con el arrogante, con el altivo, con el mezquino, con el que ha hecho del dinero, de la plata, su Dios, que hace que la posición que tiene termine lastimando la dignidad de las personas. Dios siempre va a estar en contra de eso, siempre.
Así que es interesante esta espiritualidad de Jesús. Finalmente, creo, si no mal recuerdo, hay una espiritualidad, hermanos, alentada por la compasión. Vimos entonces en este recorrido de cómo Jesús su espiritualidad va en función de la vida, que él ama la vida a través de las personas, ¿no? Que él siempre iba en dirección del pobre, que se va a oponer profundamente, de manera muy radical, a todo aquello que lastime y que sufra, que haga sufrir y que haga lastimar. Pero ahora recuperaremos una de las virtudes más interesantes, hermano, respecto de la espiritualidad de Jesús, que es alimentada por la compasión. Por la compasión. Este es uno de los grandes desafíos para las espiritualidades de hoy. Hoy necesitamos recuperar estas espiritualidades. La compasión como principio de actuación. Porque la compasión, hermanos, es acción. La compasión es un principio dinamizador. La compasión no es una idea, no es un sentimiento. La compasión es acción. Porque la acción mueve, la acción dinamiza. La acción, hermanos, la compasión nos va a llevar a actuar. No solamente a sentir y a decir, ay, pobrecito, ¿no? Que a veces confundimos mucho la compasión con esa expresión, ay, pobrecito. No, no, sino más bien nos va a llevar a una actuación muy importante, muy trascendente, porque ese es el principio dinamizador de Jesús, es el principio de su actuación. Jesús actúa a partir de sentir misericordia, de sentir compasión. Jesús actúa a través de ello. La compasión, hermanos, nace de una manera de mirar la vida, de cómo la miramos, ¿no? Y a veces tengo la ligera sospecha, hermanos, de que muchos de nosotros miramos la vida a través de los resentimientos que hemos acumulado durante los años de vida que tenemos. A veces tengo la sospecha de que nosotros miramos la vida desde nuestras propias culpas, desde nuestras propias, ¿cómo es? Eh, de sentirnos inferiores, ¿no? De tener una muy baja autoestima. Y entonces pienso que muchos de nosotros vemos la vida desde la tragedia, desde el resentimiento, de un montón de cosas, ¿viste? Un montón de cosas que vamos acumulando y a veces somos como el Grinch. Siempre, ese es un dicho de mi esposa, dice, como el Grinch, ¿viste? Si yo no soy feliz, vos no tampoco deberás ser feliz. Entonces, depende cómo miramos la vida, hermanos, es cómo nos acercamos a ella y es cómo la transmitimos. Por eso la espiritualidad de Jesús nace desde cómo él mira la vida, porque un modo de mirar la vida es convertirse en gestos de bondad que hoy tanta falta nos hace la humanidad. Gestos de bondad, ¿no? De ternura. Jesús capta a Dios, lo capta, por eso cuando Felipe le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre, Jesús suspira como yo ahorita. Ay, viste, cuando uno suspira, viste, de preguntas que Dios dice, ay, Dios mío, ay, ¿cómo que hasta ahorita no te das cuenta?
lo que ha pasado. Y Jesús le dice a Felipe, ay, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no has visto al Padre. Porque a veces nos pasa como Felipe. Felipe, durante todo ese tiempo que estuvo con el Señor, veía la vida desde otros ojos, ¿no? Veía la vida desde otra perspectiva. Entonces, Jesús le dice, pero no te puedo creer, amigo mío, no te puedo creer. Si Jesús hubiera dicho, si yo y Jesús hubiéramos sido amigos aquí en la tierra, ¿no? Él hubiera dicho, como dice Abraham, che, no te puedo creer. No te puedo creer. ¿Cómo que no has visto al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús capta correctamente, hermanos. Jesús conoce perfectamente quién es Dios y lo ubica desde un plano de la bondad, de la compasión, ¿no? Eh, y algo muy lindo, ya lo vimos, lo platiqué un poquitito cuando hablábamos acerca de la mal llamada parábola del hijo pródigo. Realmente tendría que llamarse la parábola del Padre Bueno, ¿no? Del Padre Bueno. Porque la historia no se centra en el Hijo, sino en el Padre. El Padre que representa a Jesús, ¿no? El Padre que representa a Dios. Porque en esta parábola del Padre Bueno, del Padre que lo soporta todo, que lo espera todo, que evidentemente tiene que aprender a vivir con este dolor y esta zozobra de no saber cuándo su hijo vendrá. De este Padre, ¿no? Que ah, que tiene que bancarse el hecho de que su hijo le desee la muerte. Porque es una parábola que dice que el hijo un día fue al padre y le dijo, dame la parte de la herencia que me corresponde. La herencia, por lo regular, se reparte después de que la persona ha fallecido. Esto, hermanos, no tengo tiempo para explicar mucho la parábola, pero esto en la sociedad en la que Jesús pronuncia esta parábola era una ofensa. Ningún padre de familia podría afrontar o soportar que uno de sus hijos cometiera tan grave sacrilegio, diríamos. Y lo peor es que la comunidad, el pueblo, los vecinos, tampoco podrían tolerar eso, ¿no? Y entonces señalarían al padre como un padre sin carácter, un padre no merecedor de la dignidad de ser el padre de la casa, del jefe de la casa. Y entonces el papá de esta parábola se tiene que bancar, no solamente, hermanos, el hecho de que el hijo le desee la muerte, sino también tiene que bancarse el desprecio de la comunidad, el que la gente lo mire y lo menosprecie, porque ¿cómo permitiste que tu hijo te dijera eso y que todavía vos accedieses a darle la plata? No te puedo creer. Sin embargo, este es un padre que se banca eso. Espera su vuelta. Esa espera, hermanos, es para un padre. No soy padre, hermanos, pero ustedes sí son. Y saben lo que es, no sé, algunos de ustedes, ver que su hijo no viene o de su trabajo o de algún lugar, una fiesta, y son las 1, 2, 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana y no viene y no viene. Ay, 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 ahí se te hace complicada la vida, ¿eh? Y se te hace eterno el tiempo y ahí es un dolor. Te imaginas mil cosas que le pasó, ¿no? Mil cosas, te imaginas. Y bueno, este papá tiene que aguantarse durante muchos días, una eternidad. No sabe cómo está su hijo, si está bien, si está mal, si fue asaltado por ladrones, si lo mataron, si lo volverá a ver. Tantas cosas se le atravesaron por la mente del papá, ¿no? Y lo espera, pero finalmente lo sigue esperando. No sabe si vendrá, ¿eh? Porque la parábola debemos leerla desde esa perspectiva. Uno dice, no,
Claro que sabía que iba a venir, pues, y después el hijo volvió. Sí, sí, eso dice la parábola porque nosotros ya conocemos el final, pero el papá no sabía en qué iba a terminar la historia, ¿no? Y dice la palabra, hermanos, que él lo mira de lejos. Eso es un dato muy interesante. Y mirándolo de lejos, esta frase, hermanos, no es obra de la casualidad, ¿eh? Es bien adrede del evangelista, bien adrede. Tiene toda una connotación teológica esta frase. Porque mirándolo de lejos, cuando uno ve las cosas de lejos, uno dice, uno no alcanza a distinguir quién es o cómo es, ¿no? Si puede ser o no puede ser. Pero esta expresión da la certeza de que el papá conoce a su hijo y es capaz de distinguirlo a distancia, aun cuando pueda verse borroso, como es lo que hace el pecado en la vida de cada uno de nosotros, hace borrosa la imagen del Padre en nosotros, el Padre nos sigue mirando y nos mira con amor, ¿no? El texto dice, hermanos, que al verlo le temblaron las entrañas, es decir, se conmovió por dentro, se conmovió por dentro. Porque compasión tiene que ver con entrañas. Se conmovió, perdió el control para abrazarle, perdió el control, porque además el padre hace algo más despreciable aún, más despreciable aún para los ojos de la comunidad. No solamente, hermanos, el padre se tiene que bancar que los vecinos le menosprecien por haber permitido que su hijo le hiciera tal afrenta, sino que ahora que el hijo vuelve, el padre hace algo inusual, que un hombre, un jefe de casa, hermanos, del siglo primero, que vestía vestiduras largas, porque en aquel tiempo, hermanos, no había pantalones, ni short, ni zapatilla, ni nada por el estilo, ¿no? Eran túnicas, eran vestidos largos, porque el vestido largo representaba dignidad. El padre lo que hace, hermanos, es arremangarse el vestido, porque no iba a poder correr. Imagínense la alegría, la felicidad, iba a tropezar, entonces no le queda más que otra más que levantarse el vestido lo más que puede para correr, porque eso dice, y cuando lo vio, corrió a su encuentro, corrió. Tal vez nunca nos pasamos por alto, nunca tomamos en cuenta este detalle y lo pasamos por alto, ¿no? ¿Qué tiene de que ver? Corrió y sí, yo correría igual, sí, pero para un hombre, un padre del primer siglo, esa era una afrenta, ¿no? Era algo que no tendría que hacer. Sin embargo, al papá le importa poco, porque hay una conmoción dentro de él. No le importa que los vecinos lo lleven, lo vean, lo juzguen, que ahora lo vean con el vestido arremangado hasta los muslos, ¿no es cierto? Para que él pueda correr al encuentro de su hijo. Esa imagen, hermanos, del abrazo, del llorar, ¿no? Es la imagen más de una madre que de un padre, ¿eh? Interesante este concepto. Si nosotros lo ubicamos en nuestro contexto, es más factible que la mamá corra, o sea, es más factible que la mamá no le importa. Los hombres somos como que más medidos, más mesurados, no somos tan emotivos, no mostramos tanta nuestras emociones, pero una madre sí, una madre, olvídense, por su hijo haría lo que sea. Y parece ser que esta imagen, hermanos, es más de una madre que de un padre, porque un varón no se podía mostrar así en público. Y bueno, no, tampoco tiempo para explicar, tengo para explicar esto, pero muchos textos de la Biblia a veces dan imagen de Dios como padre, pero también dan imagen de Dios como una madre. Porque no pasa por saber si Dios es hombre o es mujer. Olvídense, eso es una tontería. Dios es espíritu. Pero los rasgos que él tiene, las acciones que él tiene, los comportamientos que él tiene, ¿no? A veces son de un padre, pero muchas veces son de una madre. Y una madre siempre abraza. Para la cultura mexicana, creo que también para la Argentina, la figura de la madre es muy importante, muy importante. Es muy arraigada la figura, ¿no?
más que del padre. El padre es más machista. La figura del padre es más autoritaria. Un padre machista no se da el lujo de llorar, pero el que vemos acá llora. El que vemos acá no le importa pasar vergüenza. El padre que vemos acá tiene esas dos funciones, de papá y de mamá, y sus reacciones están llenas de ternura, de compasión, de amor, de misericordia. Es hermosísima la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y además, para acabarla de amolar, decimos en mi tierra, o para completar la historia, este papá tiene que con todo amor, con toda ternura, con toda paciencia, bancarse el reclamo del hijo mayor. Todavía tiene que soportar que el hijo mayor le eche en cara lo que le dijo, ¿no? O sea, esta es una historia, hermanos. Y el padre no lo juzga a su hijo mayor, no se enoja con él. Lo ama de igual manera como ama al que volvió, ¿no? La verdad es una historia muy llena de una espiritualidad compasiva. Es una pieza de oro en la espiritualidad, en, la, en el texto bíblico como espiritualidad. Bueno, no me voy a seguir emocionando, hermanos. Y vamos a dejar aquí antes de ir al receso. Quiero que antes de irnos al receso, preguntar a alguno de ustedes, ¿qué reacciones han tenido? ¿Qué emociones han tenido? ¿Qué pensamientos les han venido a la cabeza al escuchar estas expresiones, estas posiciones? Algunas son muy propias mías, hermanos, muy propio de mi pensamiento, de mi postura, que no necesariamente usted tiene que compartir ni tiene que aceptar, ¿no? Algunas son producto del mismo texto sagrado, de la experiencia que uno tiene en su relacionamiento con Jesús. ¿Qué les dice esto? ¿Qué les dice la espiritualidad de Jesús? ¿De qué manera ustedes están desarrollando una espiritualidad con estos rasgos, con estas características, ¿no? Bueno, si alguien quiere compartir, estaría bueno. Y si no, está bien. Sí, amigo mío. Sí, Ricardo, adelante. Hermano, Dios lo bendiga. No, yo me quedé pensando en una parte donde usted dijo, ¿qué haría si entra en la iglesia? Y ahí dio usted varias personas, ¿no? Allí prostitutas, transexuales. Y yo tengo una experiencia que me pasó una vez, que estaba en el culto, y entraron unas gitanas. Con el prejuicio que nosotros teníamos de las gitanas, y a mí me vino a la mente qué hace acá una gitana, ¿no? Y sin embargo esa gitana me dio una lección tan increíble que entró, la recibieron, entró a sentarse y lo que de rodillas oró a Dios y después se sentó. Y la verdad que fue una lección increíble que me dio a mí, que me estaba acordando recién del prejuicio que le tenía yo a estas personas y sin mirar que Dios puede obrar en cualquiera, ¿no? Sí, sí, tal cual, amigo mío. Muchas gracias. Gracias por compartir tu experiencia. En todas las personas está la imagen de Dios. ¿Alguien más? Bueno, hermanos, el silencio de los inocentes. Bien, vamos al receso y volvemos en unos minutitos más. 10 minutos, tomamos de receso y volvemos, ¿ok?